Bueno, pues ya enfilamos la recta final de la mañana en este foro y durante los próximos minutos se va a hablar del estado real del ecosistema cuántico en España y en particular en Castilla y León. Para ello ya están preparados Francisco Luis Benítez, director de innovación de Fidesol, Centro Tecnológico de Granada, centrado en la innovación TIC y especialmente tecnologías emergentes como la cuántica. Bienvenido. Gracias. Víctor Valcárcel Juárez, responsable del Departamento de Innovación de la Fundación General CSIC. Bienvenido, Víctor. Aitor Moreno Fernández de Leceta, responsable de Tecnologías y Sistemas Cuánticos en LKS Next, el grupo de tecnología asociado al Grupo Mondragón. Bienvenido. Y Ana María Sánchez Montero, que lidera desde 2024 el equipo de computación cuántica de GMV. Bienvenida también. Y modera la mesa Javier Sedano, del Centro Tecnológico ITCL. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la última mesa ya de la mañana y siempre la última mesa es la peor, porque si nos alargamos mucho, os vemos que os levantáis al catering y hasta que yo no diga ok, no hay catering. Bueno, más aparte. Agradeceros que hayáis venido. Sé que vuestras agendas son complicadas y sé que os hemos elegido porque creo que vais a contar un montón de cosas que no saben. No las sabéis. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentaros por cortesía, una presentación muy breve. Y empiezo por... voy a empezar por ti, Ana. Ponerme las gafas. Bueno, Ana María Sánchez es, desde mi punto de vista, la conozco hace tiempo, es una persona que trabaja y que se implica en todos los procesos de su empresa, ¿no? Cuenta con 17 años en GMV y desde el 2024 lidera el equipo de computación cuántica en la misma empresa dentro de la división de inteligencia artificial y Big Data. Puedo decir de ella que siempre que se la llama, siempre que se la cuenta una idea, siempre que se cuenta con ella tiene una proactividad infinita. Y por eso me gustaría hacerte a ti la primera pregunta. Muchas gracias. ¿Sí? Hola. Muchas gracias. Acabas de decir que soy una inconsciente porque me apunto a todo. Gracias. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un punto de inconsciencia. Si no, no estaríamos aquí ninguno. Eso os lo puedo asegurar. Pero dicho esto, mi primera pregunta, desde tu empresa, ¿cómo veis al ecosistema cuántico desde GMV? Desde el punto de vista de una empresa. A ver, el ecosistema cuántico es un ecosistema que se mueve a una velocidad de vértigo. Vamos a empezar por ahí. Nosotros nos metimos en la computación cuántica ya hace 4 años con el proyecto CUCO que lideramos nosotros. Y no solamente estamos en computación cuántica, sino también en comunicaciones y vemos algo de sensores también. Hacer un seguimiento de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cuántico es complicado. O sea, cuando empezamos, los distintos actores eran como islas pequeñitas, pero ahora ya está todo muy bien articulado, hay un montón de asociaciones también, que nos lleva a muchas reuniones en las que nos vemos las caras, en las que se va definiendo una estrategia cuántica, como la que tenemos ahora, la Estrategia Cuántica Nacional. También hay grandes proyectos como Quantum Spain. Se está trabajando juntos a nivel europeo y español para llegar allí, pero llegar bien. No llegar los primeros, sino llegar bien. En cuanto a temas de computación cuántica, nos ponemos a seguir todos los papers que van saliendo. Eso es una locura. Eso es una locura. Yo se lo paso a mis compañeros y digo, pero esto... Y ahí hay que tener cuidado también. Vemos que hay muchas publicaciones, hay que analizar bien, hay que descansar, echarse para atrás, pensar y no olvidar que al final lo que queremos es usar las tecnologías cuánticas para resolver algún problema, no solo por usarlas. ¿Tienes algún clon? ¿Tengo algún? ¿Tienes algún clon para No. estar dentro del ecosistema, los papers, No, los juniors? tengo compañeros, tengo un equipo.
tengo un equipo. Y tu equipo, en principio, está al tanto de todas estas intervenciones, porque, como tú dices, esto es frenético. Yo no tengo clon, pero a lo mejor me tengo que clonar 17 veces. De todas no. De todas no. Pero también dentro del GMV la gente enseguida nos manda correos. ¿Has visto esto? ¿Has visto lo otro? Y entonces también se te llena el buzón. Entonces, ¿tú crees que el ecosistema a nivel desde el punto de perspectiva de empresa, es un ecosistema solvente? Sí, es solvente. Pero tenemos que... Yo siempre voy a lo mismo. Antes de tener una reunión me han preguntado, quiero usar cuántica. ¿Pero por qué? Hay que pensar en el valor. Eso no quita que hay que investigar mucho, que para eso estáis los centros tecnológicos, para ir investigando, las universidades, para ir avanzando. Pero luego tenemos que traerlo a las empresas y aportar el valor final, buscar dónde de verdad vas a tener un retorno por el uso de la tecnología cuántica. Pues voy a pasar con Paco. Bueno, Paco, yo creo que eres un gran divulgador. Aparte de buen científico. Sí, eres buen divulgador. Es una persona que nos conocemos, estamos en eso, y la verdad es que me caes bien. Le caigo bien ya. Por lo menos en la superposición actual estoy bien. O sea, no está mal. Sí, me caes bien. Y te considero un buen divulgador y una persona que conecta. Y voy a presentarte. Eres doctor... espérate. Soy doctor, pero no de los que curan. Bueno, aquí somos unos cuantos doctores, pero no del catarro. No de los que curamos. Bueno, eres doctor en informática y eres director de innovación de Fidesol. Fidesol es un centro tecnológico allí en Granada, investigador en blockchain, ciberseguridad, coordinas determinados bloques, líos, universidad, etcétera, y eres miembro pues, de un montón de asociaciones, Midas, Red Quorum, de computación cuántica, y no sigas. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Y tú qué opinas de lo mismo que le ha preguntado a Ana desde tu perspectiva de centro tecnológico? Pues mira, va a estar muy alineado con lo que dice Ana y voy a ir al comienzo del todo, porque cuando yo la pregunta es ¿cómo interactuamos y cuándo empezamos? Pues recuerdo perfectamente que a mí la locura de la cuántica, bueno, me la tiene pillado desde que la descubrí estudiando física en bachillerato. Soy así de friki, no lo voy a esconder. O sea, que a esta altura... pero recuerdo cuando en el patronato de la fundación propuse que creáramos la unidad de computación cuántica. Y los patronos me dijeron, a Paco se le ha ido ya definitivamente la cabeza. Dice, la cuántica, hace 3 años hablar de esto era ciencia ficción. O sea, por mucho que vierais el típico ordenador de Google o de IBM, era ciencia ficción. Yo creo que en eso podemos coincidir todos los que estamos aquí y todos los presentes. Intentar convencer a tus patronos de que esto era una línea de investigación que luego tiene que dar billets, porque sin billets no hay investigación. O sea, porque nosotros los centros tecnológicos lo que hacemos es transferencia al entramado empresarial e industrial. Pues claro, la pregunta siguiente, vale Paco, hacemos esto de la computación cuántica, ¿pero para qué y a quién? Tuvimos que empezar a concebir algo que es una línea bastante diferente de la vuestra, porque nosotros somos arquitectos de software y por lo tanto tuvimos que empezar a pensar en 2 líneas claras. Los modelos cubo, para empezar, y la criptografía postcuántica. Con toda la complejidad que tiene hablar de criptografía postcuántica, que lo decimos mucho aquí, pero yo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, y con esto termino, porque si no me puedo tirar 2 horas hablando, la semana que viene tengo las clases en el Máster de Desarrollo de Software de la Universidad de Granada, donde doy una asignatura sobre desarrollo de sistemas seguros, y hablo de blockchain y criptografía. En el último año le puse lo de postcuántica. Cuando hablo de blockchain, mis alumnos que son informáticos, físicos, matemáticos, se quedan como diciendo, ¿de qué estás hablando? Cuando digo criptografía postcuántica, hay algunos que empiezan a mirar ya al horizonte lejano, digo que no me mire a mí, que no me pregunte nada. Y claro, hay un problema, y es un problema de cómo vamos a captar todo el talento que necesitamos para la capacidad que tenemos ahora en desarrollo, tanto en centros tecnológicos, empresas, el CSIC o lo que estamos haciendo muchos centros. Y a mí me preocupa porque veo que no tenemos la fuerza de talento necesaria para poder empujar en todas las direcciones lo que estamos haciendo. Y estoy viendo aquí un montón de gente que conozco que tiene el mismo problema. Y sé que no podemos crecer más pues porque no hay más gente.
Y eso es un problema que tenemos a día de hoy. Me siento identificado contigo, sobre todo porque al final muchas veces somos los barqueros y tenemos que ir cogiendo los peces por el camino y nos vamos encontrando los barqueros. Y entonces un barquero va montando un barco y vamos llenando de peces en el río. Entonces, bueno, todavía nos quedan unos años. Sí, creo. Pues vamos a ver si los aprovechamos. Aitor, bueno, yo creo que tú nos has definido muy bien a todos los que estamos en esto. Todos somos un poco frikis, porque si no nos dedicaríamos a hacer otras cosas que seguramente serían más rentables y no sé si más interesantes, pero rentables seguro. Hay un tema que es el siguiente, Aitor, que te presento. A ver. Aitor Moreno, responsable de tecnologías y sistemas cuánticos en LKS NES, ingeniero superior en informática y doctor en IA, profesor del programa Big Data y Máster Computación Cuántica en la Universidad de Deusto, también profesor en computación cuántica, otras actividades, etc. Bueno, Aitor y yo nos conocemos hace tiempo. Y de vez en cuando charlamos, cuando nos aburrimos de nuestros problemas y nuestra vida, ¿no? Y entonces hablamos del mundo ideal que no existe. Y fíjate tú, aquí en Burgos, y conmigo. ¿Y tú qué opinas? Porque ahora tú has cambiado de empresa, has ido al SK, tienes una perspectiva ya desde antes, o sea, tienes un bagaje muy amplio. Y en tu nueva posición, ¿tú qué esperas o qué opinas o cómo integras el ecosistema? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Javier. Es un placer estar contigo aquí en persona, que siempre estamos ahí en videollamada discutiendo de mil cosas. Y bueno, a ver, nosotros, bueno, yo venía del mundo de la IA, era el responsable de inteligencia artificial en una empresa, empecé yo solo en el 2000. Ahora había unos 600 científicos de datos haciendo IA y dije, bueno, y en el 2018 vi que la IA se veía muy impactada por la parte de cuántica, que empezaba a estar impactada, y bueno, decidí montar la unidad de cuántica. Y bueno, y en este proceso, pues desde el 2018 hasta ahora, nuestra obsesión o nuestro trabajo es llevar las tecnologías cuánticas, en concreto la computación cuántica, a la aplicabilidad en empresas. Vale. Entonces, ¿cómo veo el ecosistema? A ver, yo he estado viendo toda la mañana ahí Fórum Evolución, que me ha dado por pensar, que no es muy normal. Los grandes avances en la evolución humana han venido por parte del hardware. O sea, yo qué sé, en ejemplos, el cuchillo o el fuego, ¿no? De hecho, en euskera, cuchillo y piedra se dicen igual, o sea que tampoco nos hemos cambiado mucho. Pero bueno, el cuchillo y el fuego. Y esto hizo que, por una parte, el fuego, al poder cocinar la carne, nos hizo más inteligentes, porque eso hizo que el cerebro creciera. Y por otra parte, después de la evolución, nos ha permitido pues, hacer alta cocina en grandes restaurantes, ¿no? Entonces, llevando un poco esta evolución, este símil, en la parte de ecosistema, por una parte, tenemos un nuevo hardware que lo va a cambiar todo, que es un nuevo paso en la evolución humana, es así. Y este nuevo hardware, por una parte, nos va a hacer más inteligentes. La inteligencia ya está, porque en la parte de academia, universidades, centros tecnológicos, el talento que hay en España y luego en cada una de las comunidades es brutal. O sea, el talento que hay en España a nivel Europa somos líderes en la parte de investigación y en la cuántica, en óptica, semiconductores, hardware, incluso algoritmia. Esa parte está. La parte del hardware como tal es un problema de ingeniería actualmente. O sea, es decir, ya la parte física, sí, matemática sigue estando ahí, pero es un problema de ingeniería y cuando se meten los ingenieros en algo va todo muy rápido. Y mirad si no la aviación o la televisión o la radio, lo que queráis. Y eso por una parte. Pero por otra parte tenemos la alta cocina, ¿no? Entonces, bueno, el fuego, teníamos el fuego, no sabemos qué hacer con él, de repente hemos aprendido que podemos tener un producto de alta cocina, pero claro, en esta parte de alta cocina, y ya lo siento decirlo, pero si no hay clientes, al final todo esto no sirve para nada.
Entonces, porque no vamos a generar ni industria, ni talento, ni riqueza, ni vamos a dejar a nuestros hijos un legado en el cual se puedan quedar en nuestro país y no se vayan a Alemania, Finlandia, Países Bajos o Estados Unidos. Tenemos que generar esa riqueza, ¿no? Pero claro, en este problema, en este de generar alta cocina, pues yo lo veo como muchos restaurantes. Tenemos el restaurante de la IA, tenemos el restaurante del espacio de datos, tenemos el restaurante del blockchain y tenemos el restaurante de cuántica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando vamos por la calle viendo restaurantes y vemos un restaurante lleno, somos así, nos vamos al lleno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenar el restaurante de cuántica y que los clientes se vayan satisfechos, claro. Ahí, como dice Ana, ¿no? O sea, tenemos que dar un producto que la gente compre, que le guste, pero tenemos que llenar el restaurante de cuántica para que tenga éxito. Entonces, estamos en el ecosistema en un punto en el cual hay un montón de cocineros, de proveedores, startups o empresas de oferta como el EKS Nest, que estamos haciendo cosas increíbles con esa ventaja, no cuántica, pero ventaja, esa utilidad cuántica que sí que ya se está demostrando para las empresas, pero necesitamos clientes que lo prueben y clientes que vengan a nuestro restaurante para probarlo y para que salgan satisfechos y para que haya más gente en el restaurante, ¿no? Entonces, estamos en un momento que necesitamos colaboración, ¿no? Yo veo que todas las empresas de demanda tenemos dos responsabilidades. Una, seducir a los posibles clientes, seducirles contándoles qué estamos haciendo, para qué, mira qué rico es esto, mira que esto es mejor que el restaurante de la IA, que es más especial, que tal. Y luego, por otra parte, colaborar, porque necesitamos llenar nuestro restaurante de gente. Cuando ya esté lleno, ya no quepamos más, ya nos pegaremos, pero ahora estamos. Entonces, tenemos esas dos responsabilidades. No es fácil. Lo fácil de montar un ecosistema es empezar desde la parte de universidad y centros, pero lo difícil es llenar el bar de clientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar. Yo opino como tú. Es decir, en este momento todos tenemos que trabajar juntos, porque somos átomos de mini equipos, de pocos elementos. Es el momento de estar más unidos que nunca, porque si estamos aquí es porque, luego os voy a hacer una pregunta, por lo menos yo creo en esto, y es algo donde tenemos que seguir luchando. Luego necesitamos que el alcalde de la calle esa de bares o la administración pública pues nos ayude a poner el bar limpio, nos escuche. Nos escuche, nos facilite abrir otro local, tal, ¿no? Pero yo creo que ahora es un momento, y es fácil decirlo y luego hacerlo no es fácil, ¿no? Pero yo creo que, y esa es la clave del ecosistema, un ecosistema que funcione, y el ejemplo es el ecosistema nacional de cuántica o el ecosistema vasco, el gallego, no es tanto, y no quito mérito, el meter a centros, universidades, porque ellos ya están y están claros. La clave es unir oferta y demanda. La oferta lo tiene claro, están haciendo esos menús fantásticos, pero ¿cómo traemos a la demanda? ¿Cómo traemos a los clientes, ¿no? Esa es la clave. Y pues si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros. Yo creo que cuando tienes que traer un cliente, y permíteme, ahora te doy paso, hay que traerle gratis. Si tú me das de comer y yo no sé ni lo que me voy a comer, pero sé que me voy a alimentar, pues a lo mejor me tienes que invitar. Entonces es una alternativa. Perdona, el último conferenciante de esta pregunta es Víctor Valcárcel. Físico, doctor en físicas, especializado en nuevos materiales, innovación, transferencia. Y bueno, pues a lo largo de su trayectoria combinando investigación científica, emprendimiento, gestión de proyectos, es decir, un todoterreno. Y bueno, pues pertenece a la Fundación CSIC, a la Fundación General CSIC. Y la primera pregunta, que es general para todos, desde un organismo de investigación como el CSIC, ¿cómo ve el ecosistema de investigación? Porque aquí estamos hablando de un centro tecnológico, una empresa, una consultora más especializada. Y vosotros, que sois la ciencia, ¿cómo lo veis? Yo solo por explicar un poco, porque si hablamos de gente inconsciente, yo soy el primero. Vamos. Nosotros como fundación somos sin ánimo de lucro, tenemos como patronos bancos, por supuesto, pero fundaciones, bueno, Ramón Areces, pero principalmente el CSIC. Entonces, hoy un poco es hablar del papel que hemos jugado alrededor del CSIC dentro de la fundación.
Nosotros este año pasado, por lo que sea, se han dado 2 informes, uno público, que lo podéis acceder el que quiera, que está orientado a cualquiera. Sí. Creo que es muy interesante que todo el mundo pueda saber dónde está ese informe. Yo me lo he descargado y es un informe muy interesante que puede generar muchas integraciones. Creo que después, al que le considere, es importante que lo sepa. Yo... Sí, o sea, es de bits, se llama de bits a qubits, radiografía de innovación cuántica. Está hecho por la unidad de vigilancia tecnológica dentro de la unidad de innovación de la Fundación. Somos varias personas, yo vengo representándolas a ellas, se puede descargar. Y ese está enfocado a cualquiera. Es decir, empieza hasta explicando principios de la física, de la mecánica cuántica, desde el átomo cuántico, por decirlo así, ¿no? También hemos hecho como servicio de vigilancia tecnológica para el CSIC, les hemos hecho un informe mucho más específico, que ya es privado, que tiene un uso para tratar de resolver estos problemas de los que estáis hablando. O sea, ¿qué hay? ¿Quiénes son? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué fortalezas existen ya? Porque si no es tirar el tiempo y el dinero casi siempre, ¿no? Como no... Primero, o sea, yo rompo una lanza en favor de la vigilancia tecnológica. Y dirás, pero si tú no sabes de cuántica, correcto, no sé. Sé lo que podemos saber cualquiera, ¿no? Pero de vigilancia tecnológica sé un poco más. Y eso es casi una profesión. Es algo a lo que hay que... Un científico hace la vigilancia tecnológica en papers. Un ciudadano un civil en TikTok, ¿sí? donde le pille. Pero una empresa... ¿Y el CSIC qué datos debe tener en cuenta antes de meterse, por ejemplo, en la QTEP, en la plataforma esta, transaccional de tecnologías cuánticas? Son 35 grupos de investigación, 10 veces más de los que se pensaba al principio que forman parte de la QTEP. Entonces, bueno, esa ha sido un poco nuestra labor, realizar ese informe y hacer al final una serie de recomendaciones desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista de uno que sabe cuántica, ¿no? Que es distinto. Es qué hay, qué hemos detectado, lo hemos organizado. Ese, ya digo, es mucho más extenso y, bueno, pues no está disponible públicamente, pero seguramente os lo pueden ceder. Yo luego, en la segunda pregunta, te voy a decir que arañes un poco más sobre el informe que yo escuché y que les des más datos sobre esa parte, porque creo que hay cosas muy interesantes. Y creo que también existen sesgos en la búsqueda de determinadas opciones, y creo que sería interesante que hubiera, que no sé si lo hay, un sitio para informaros de determinados ecosistemas que también están disponibles y que no están incluidos en ese informe, porque al final... ese en concreto es demasiado para mí, el público CSIC general. Es un sello de calidad. Claro. Entonces, si CSIC, que es un sello de calidad, hay sesgos, al final parte del ecosistema se queda sin esa visibilidad. Bueno, posiblemente muchas de esas cosas estarían en el informe más específico para el CSIC, ¿no? Que ya está redactado en inglés, es mucho más extenso, ¿no? Bueno, la segunda pregunta para Ana. En tu empresa, ¿cuál es la realidad en vuestra empresa del uso de la tecnología cuántica? Como he mencionado antes, con el proyecto QUCO empezamos a hacer... ¿Qué hacéis? ¿Qué plataformas? ¿Qué estructuráis? ¿Qué investigáis? ¿Cómo trabajáis con los datos? ¿Cómo combináis versus? En 3 minutos. Eso he pensado yo, sí. No, la realidad en nuestra empresa es que gracias al conocimiento adquirido durante el proyecto QUCO, entendemos para qué se puede usar la tecnología y vamos intentando extenderla al resto de las sectoriales de la empresa, espacio, defensa. Es lo que has dicho antes, Aitor, hay que llenar el restaurante.
Pero claro, también hay que llenarlo con responsabilidad. Entonces hay que tener ahí un juego. Entonces nosotros lo que queremos primero es usar bien toda la tecnología cuántica dentro de nuestra empresa, porque es ahí donde pues, luego podemos demostrar hacia afuera, hacia el resto de clientes, cómo se usa. Vienen clientes preguntando, pero claro, ¿cómo lo usamos? Pues hablamos mucho con D-Wave, usamos D-Wave, usamos IBM. El acceso a esos ordenadores para la empresa es bastante costoso. Es verdad que somos una empresa grande, pero también tienen que pagar los sueldos. Porque digo eso porque sé que, por ejemplo, D-Wave a los centros tecnológicos les hace un precio más asequible. Nosotros también han subido. Sí, los precios de acceso al hardware cuántico es muy difícil. Es prácticamente inaccesible. ¿Qué hacemos? Simulamos. Hacemos muchas simulaciones, desde los portátiles hasta nuestras máquinas que tenemos en nuestros CPDs. ¿Qué más te cuento? Nada, vamos a esperar a la siguiente. Bueno, Paco, para ti. Para mí. Explica el ecosistema a nivel de centros tecnológicos que se está realizando, promovido por vosotros. Bueno, en esos 3 años que son cortitos, porque si miramos para atrás 3 años en una tecnología es nada, sí es verdad que una cosa que tuvimos claro desde el principio es como el lema del Liverpool, ¿no? Never walk alone, porque, ¿no? Y lo voy a decir muy claramente, aquí hay muchos amigos de otras empresas y centros tecnológicos en la que la única forma, y aprovechando lo que decía Aitor, la única forma de trabajar en esto es conjuntamente, porque son muchas las capacidades que hay que desarrollar, son muchos los problemas que hay a los que hacerle frente, y una de las oportunidades que tuvimos hace 1 año y medio, gracias al CEDETI, cuando sacó esa convocatoria extraña que se llama Ecosistema de Innovación, y un grupo de gente nos tiramos al río y decimos, bueno, vamos a hacer un ecosistema de innovación en tecnologías cuánticas, que como fue tan rápido, hay muchos actores a los que no pudimos decir en ese momento que entrarais, como por ejemplo vosotros, por poner un ejemplo claro, y era como un momento de ser beta testers, de una necesidad que era cómo empezábamos a integrar sistemas de cooperación público-privada en la gestión de las tecnologías cuánticas. Digo tecnologías porque no solamente hablamos de computación, sino que hablamos también de sensórica, comunicaciones y metrología cuántica. Metrología, que no es lo mismo que sensórica, que eso daría para un largo tema, sobre todo por las posibilidades que tiene más allá de la química en el campo sanitario, por poner un ejemplo de cómo podríamos mejorar los sistemas de detección temprana de cáncer. Ayer, precisamente, Aitor y yo nos fue la cabeza en la cena y hemos decidido que vamos a hacer una locura y vamos a buscar financiación para esa locura, porque que es básicamente que cuando te vayan a hacer un TAC porque tiene una piedra en el riñón, si tiene un cáncer al lado, pues que haya una célula allí que esté infectada, que lo veamos a nivel celular. Eso puede ser la diferencia, no tener que curar el cáncer, sino matarlo antes de que nazca, ¿no? O sea, independientemente de que encontremos la cura. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Pues muy sencillo. Al final somos pocos los operadores en relación con el marco tecnológico actual y si cooperamos entre todos y todas, pues evidentemente conseguiremos mejores resultados. Lo cual significa algo muy importante de la óptica de lo que estamos hablando y que se ha comentado muchas veces por otros ponentes antes, que tiene que ver con la soberanía tecnológica. Y eso es una obligación que tenemos centros de investigación públicos como el CSIC o la academia, centros tecnológicos ya seamos privados y públicos, como los privados que estamos aquí. Y en ese sentido decir que esa es la línea de trabajo. Y no dejar de pensar en locuras. Y termino con una cosa. Ayer, como tú bien sabes, salió la resolución del CEDETI de los ecosistemas de Cervera y a nosotros nos dieron uno de cuántica. Entonces, uno de cuántica, y tengo que decir que estoy leyendo los objetivos aquí porque me lo estoy repasando. El proyecto se llama Quixote, en honor también a los compañeros de ITECAM que lo llevan desde Ciudad Real. Nos pareció divertido jugar con el concepto de Quijote y como tiene la Q, pues ya directamente Quantum venía. Y estoy leyendo las cosas que tenemos que hacer y estoy me voy a permitir que lo diga, tan acojonado en los 3 próximos años, porque es que tenemos que reinventar un montón de paradigmas, desde cómo trabajar con sensor Rider a cómo integrar sistemas QKD, PQC. Es decir, tenemos que inventar algo que no existe. Y esa es
Esa es la gran capacidad que tiene el ecosistema de innovación español desde el punto de vista de lo que podemos aportar los centros tecnológicos a las empresas. Y me callo. Pues la verdad que sí, la verdad que yo diría que en estos momentos hay juego para muchos jugadores y que todos los jugadores podemos ir participando. Y es una oportunidad y que si la sabemos utilizar, pues habremos ganado el partido. Pero si nos peleamos entre los jugadores, no vamos a ganar absolutamente nada. Aitor, para ti. ¿Cómo le da suspense el tío? No, son las gafas. Tela, ¿eh? Y a mí también me tira asustados. Ríete de los silencios del Raúl Cima. O sea que... ¿Qué ecosistema empresarial está abierto a estas tecnologías? Bueno, yo creo que ecosistema empresarial, a ver, yo creo que nosotros y en general las empresas de oferta, ¿no? Tenemos lo que decía, tenemos esa responsabilidad de integrar, o sea, nosotros no vamos a generar un nuevo algoritmo, no vamos a crear nada nuevo en cuántica, en teoría, aunque a veces nos vemos obligados a hacerlo porque claro, nuestro trabajo es aplicar algo que está en los centros, en las universidades, llevarlo al cliente y tiene que funcionar. No vale una prueba y error y si no funciona no pasa nada. Es un paper, no, aquí tiene que funcionar. Entonces, en ese camino, que es muy bonito pero muy estresante, pues a veces descubrimos o inventamos cosas, pero no es lo habitual. Pero vamos a ver, yo a nivel personal, yo me he movido del mundo de la IA al mundo de la cuántica porque soy un inconsciente, pero yo he apostado por la cuántica. He apostado a nivel personal en mi futuro y el de mi familia, quiero decir que no es trivial, porque estoy convencido de ello, ¿no? Entonces, parece que no ha habido IA antes del 2022, antes de que saliera ChatGPT, parece que no ha existido la IA, en el 2022 ha surgido la IA de repente, ¿no? Y ahora todo es IA. Hemos perdido esa carrera. Además, todo el mundo ya sabe de IA. Ya, bueno, y ahora todo el mundo Y de todo. Porque todos tenemos un puñado dentro. Claro. Pero es verdad que esa oportunidad competencial que teníamos antes del 2022, en el 2022 se ha perdido. Ahora hay que tener un ChatGPT o un IA, igual que tienes el PowerPoint o el correo, tienes que tener un asistente. Entonces, con la cuántica va a pasar lo mismo, ¿no? Y sí que hemos perdido ya la carrera quizás en la parte del hardware, o por lo menos nos han adelantado. Pero creo que sí que tenemos la oportunidad de ser, y principalmente en la computación cuántica, de ser líderes en la parte de aplicabilidad, en la parte de algoritmia, en la parte de ser líderes en la generación del valor añadido que hay sobre ese hardware. Porque yo no quiero ser como en la IA, no quiero que nosotros, mi equipo, mis hijos, mi empresa, sean usuarios listillos de algo que venga de fuera, hablando de la soberanía. Yo creo que seamos líderes en lo que creemos, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Como dentro del ecosistema que hablas de empresas, nuestra responsabilidad es generar la confianza a las empresas de demanda en que somos capaces de hacerlo. Tenemos capacidad, tenemos que generar talento aquí, lo estamos haciendo, somos buenos, somos mejores que muchos de ahí fuera y lo tenemos que demostrar, ¿no? Una pregunta. ¿Tú crees que hay capitán en este barco de ecosistema? Que hay capital. Capitán. Capitán. Habrá que poner capitán. Sí. Creo que hay muchos capitanes, de hecho. Creo que actualmente el problema del ecosistema, no sé si es un problema, pero la realidad es que hay muchos capitanes, que no es malo necesariamente. Quiero decir, se está empujando y se está haciendo muchas cosas de muchos sitios. Es verdad que en algún momento alguien tendrá que poner orden, pero que el que se haga no es malo. O sea, lo que pasa es que ahora estamos quizás como en, pues eso, cada uno va con su batalla, estamos en una estrategia de guerrillas, ¿no? Pero es bueno que se hagan cosas. Por lo menos se mueve algo. Sí. Muy bien. Víctor, dinos algo más de los estudios que habéis hecho, de la apreciación del ecosistema, de la jornada esta que yo escuché en Madrid. Danos más detalles, por favor.
realmente me asusta añadir sesgo al sesgo, porque como resuma en 2 minutos algo, voy a resumir lo que es mi opinión, ¿no? Y en realidad, mi opinión es que al final viene a ser... Bueno, también hay que decir que el informe se basa también en las opiniones de expertos, de Elena, de mucha gente que opinó en su día, ¿no? Al final, la cuántica es un mundo fragmentado, lo habéis dicho, lleno de átomos, de gente con muchísimo mérito, capaces de incluso proponer startups increíbles, pero en un mundo donde si nosotros gastamos 100, el mundo gasta 10.000. Y hablaban antes de 11.000 millones de euros de dólares de inversión en América. Otro tanto, no, 20.000 en América, 17.000 o 18.000 en China, en Europa un foco importantísimo en Alemania, en Reino Unido. Entonces hay que competir ahí, y competir ahí requiere estrategia, y la estrategia requiere capitanes, ¿no? Entonces, el CSIC como tal, con ese sello de calidad, lo que tiene que hacer es, y lo que está haciendo, de hecho, porque para el CSIC la cuántica no es algo coyuntural que se diga, bueno, pues hay que estar ahí también. No, es algo estratégico. Entonces, él ha tomado esa decisión de entrar posicionándose con años, porque hoy estábamos hablando de cuál es el futuro realmente en el 2030. Y yo me he sorprendido. El 2030 está ahí al lado y lo que han dicho en las charlas es espectacular. Y de hecho, a mí desde el punto de vista del informe me ha sorprendido, porque me daba la sensación de que no es para tan pronto, ¿no? Pero entonces todavía más, hay que correr más, hay que organizarse antes, hay que juntar fuerzas, y eso desde el punto de vista de un investigador es más difícil de hacer, porque tú puedes juntar fuerzas contigo, pero no puedes proponer una estructura que de fuerza. Eso es lo que sí tiene que hacer el CSIC, y esa viene a ser una de las principales conclusiones. Otra es que no solamente tenemos que crear talento y atraer talento el nuestro. Un país tiene que atraer talento de fuera, que genere, que sirva de semilla para que lo que han aprendido en otros sitios nos convierta en más fuertes también, ¿no? Yo creo que esa es un poco la postura actual, ¿no? Tratar de buscar qué estructura, qué organización será la mejor para que el CSIC, porque la cuántica además no solamente es un problema de soluciones, o sea, las soluciones cuánticas tienen que adaptarse a problemas cuánticos, pero es que esos problemas también están en los centros CSIC. O sea, no solamente el solucionador que es capaz de resolver más rápido un problema es el que está interesado en la cuántica. El que tiene que observar el paisaje desde un satélite y predecir si tal cosecha está a punto de ser recogida o no, o si está sufriendo un ataque biológico, ese también está interesado en la cuántica. Yo antes hablaba con Ginés y le decía, digo, me acuerdo cuando organizaste ahí en el País Vasco, en Bilbao, un hackathon, hace ya 4 o 5... No había ni pandemia. Y recuerdo, sí, y recuerdo que fuimos allí con un equipo allí a Bilbao a pasar la noche a todo esto, y digo, ha pasado tanto tiempo. Ha pasado tanto tiempo. Pues bueno, estamos aquí todavía. La última pregunta. Y así terminamos. Y... ¿No va a haber un tiro libre? Con todas las cosas que se han dicho. Pues vamos a hacer 2 cosas. Tener el tiro libre, y mi pregunta únicamente es contar lo que os dé la gana. Ostras, no digas eso. Contar lo que os dé la gana. Si tenemos algo es libertad para poder decir lo que sea sin meternos con nadie. Decir lo que queráis,
pero yo solamente os voy a hacer mi pregunta después de que digáis lo que queráis. ¿Creéis en esto o es un negocio o realmente creéis que la computación cuántica sirve para algo o servirá para algo? Libremente. Ana, te toca la primera. Venga. Mira por dónde. La computación cuántica sirve y servirá para mucho más. O sea, sí creemos, yo creo que todos vamos a creer, pero vamos, seguro. Se habla mucho también, ya como has dicho que hablemos de lo que queramos, ¿no? De formar a gente. No nos olvidemos de formar a la gente de nuestras empresas, de nuestro entorno, que tenemos a gente que es muy buena y hay que darles más oportunidades. Ahí los másters que haya y demás, pues que se puedan compaginar desde el trabajo, que no sea dedicación full para poder formarse en la cuántica. Y no sé si... Elena habló esta mañana de imaginación. Hay que tener imaginación para inventar. También hay que tener imaginación para ver los casos de usos. Porque ahora mismo la gente está... Bueno, pues estamos acostumbrados a resolver problemas de forma sencilla, con unos atajos, como se ha dicho esta mañana. Pues esos atajos la gente los tiene asumidos. Es como, no, si esto se hace así, no pasa nada. Hay que buscar esos atajos y atajarlos. Una cosa al hilo de esto, y hay que intentar imbuir también a muchos de los ingenieros que tenemos, que son muy buenos en software, que no quieran ser meros aplicadores de códigos de terceros, porque una de las cosas que ocurre es que cuando entramos vamos a hacer los fundamentos teóricos para que tengamos una pequeña base de conocimiento y no seamos meros usuarios de dar teclas. Es algo donde tenemos que también formarles, porque si no al final vamos a hacer que en vez de hacer cualquier algoritmo de clasificador de IA, hagamos un clasificador de cuántica dando el mismo botón y sin tener conocimiento de nada. Y eso es una parte de también la cultura empresarial. Decir que un ingeniero no está solo para dar un botón, sino tiene que pensar, un ingeniero, cualquiera, porque también vamos a tener otro problema. La tecnología IA se convierte en una tecnología madura. Y muchas de las personas que están trabajando en IA, con muy poco esfuerzo, la IA generativa va a resolver un 90% del código. Y les tenemos que empezar a buscar otra salida. Porque si no, al final, vamos a tener un problema. Los unos nos sobran y los otros no los tenemos. Muchas gracias. El siguiente, el que quiera. He sido yo el que he provocado esto, me vaya a dejar el último. Primero, a la pregunta que tú dices. Lo mismo que Aitor ha pasado de la IA a la cuántica, yo me gustaría decir que he pasado del blockchain a la cuántica. No es verdad, porque lo que estoy intentando son buscar convergencia. De hecho, yo creo que la cuántica va a ser la tecnología que va a provocar mayor número de convergencia, ¿vale? Eso lo tengo ya clarísimo a día de hoy. Y cuando hablo de computación, no hablo de computación, hablo de cuántica en general. Recordad lo que dijo Elena al principio, en la primera revolución cuántica, que la tenemos totalmente en el día a día, viene la segunda revolución cuántica. Lo que sí quiero ser un poco provocador en alguna cosa que tenemos que tener presente. Veo por ahí que está Francesco, que es UCM, no veo a Ginés, que es IBM. Tenemos una tendencia a pensar en computación cuántica como que el gran reto son los ordenadores con chips de superconductores. No tiene por qué ser la única. De hecho, en la interesantísima exposición que ha hecho Francesco, veíais que había como 6 grandes líneas de trabajo con ordenadores cuánticos. Yo metería una séptima porque Quantum Dots no es claramente ni fotónica ni... Pero luego están apareciendo un montón de papers, como decíamos. A mí hay una cosa que me tiene quitado el pensamiento, o sea, no me deja dormir. Desde que leí una cosa, hace 1 año y medio salió en Nature un trabajo que lo estoy discutiendo con algunos catedráticos de física en la Universidad de Granada. Y lo voy a decir así a tirón, perdonad, que es cómo utilizar los sistemas de información de la inferencia de fonones en un sistema cristalino. Básicamente, cómo se transmite la información en un sólido, ¿vale? A temperatura ambiente. Esto tiene a priori un problema cuántico que es el ruido. Pero claro, es otra línea de investigación y como estas van a salir muchas. ¿Qué significa esto? Que en un lugar como España, donde hay tantísimo talento, puede provocarse la disrupción gracias a empresas, centros tecnológicos, el apoyo del Estado. Y cuando digo Estado me refiero no solamente a la Administración General del Estado, sino a cualquiera de las administraciones. Por lo tanto, no tenemos que renunciar a que hay varias direcciones que tomar, ni tiene por qué haber un solo ganador en la carrera cuántica. Si IBM consigue el roadmap que tiene para el 29, genial, porque consigue una serie de hitos que arrastrará a otra empresa a ello y que nos arrastrará
en definir casos de uso para la industria, ¿no? Con lo cual, genial. Y hay que colaborar con ellos y hay que ayudar en lo que sea necesario, ¿no? Pero hay otra cosa que a mí me preocupa mucho cuando hablo con el equipo, cuando tú has dicho, y cojo lo que tú acabas de decir, que es que la gente haga una evolución de pensar de cómo me meto en temas de computación cuántica. Y ahora sí hablo de computación, ¿vale? Hablo de trasteo, de hacer algoritmos y tal. Hay una cosa básica, me vaya a permitir que me salga el cinéfilo que llevo dentro. Jean-Luc Godard dijo una vez en la revista Cahiers du Cinéma que una película es algo que tiene un inicio, un nudo, un desenlace y un final, pero no precisamente en ese orden. Porque nuestro cerebro es lineal y la computación cuántica y la mecánica cuántica es no lineal. Entonces tenemos que aprender a desaprender procesos de cómo gestionamos determinadas soluciones. La paralelización nos lleva muchas veces a ello, por eso es a veces tan abstracta, tan abyecta en la hora de pensar cómo tenemos que dar una solución, y dicho abyecta con toda la intención del mundo. Y por lo tanto lo que tenemos que enseñarnos, y me pongo a mí majestático, a cómo repensar y redefinir los procesos con los que normalmente hemos trabajado hasta ahora. La IA es jerárquica, el blockchain es adocrático, la cuántica es la locura. Como dice Richard Feynman, no intentes entenderlo porque el día que intentes entenderlo te volverás loco. Mezclar todo esto y hacer un mix que nos permita hacer aplicaciones directas en el entorno, que es prácticamente comprender cómo funciona todo, porque imaginaros que es que si la cuántica la llamamos el último resultado, sería la eliminación de patrones. Es decir, nos podemos cargar la bolsa, nos podemos cargar el sistema financiero en general, porque aparecerán patrones donde antes no lo veíamos, porque estaríamos deduciendo un sistema que de repente la estocástica no lo es tal, porque la cuántica nos dice, mire usted, que lo que usted cree que es estocástico no lo es. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos de conocimiento en el futuro. Y por eso me apasiona, creo en ello, jolín, y voy a arrastrar a un montón de gente en esta locura. Tú ya sabes que la formulación de los problemas es uno de los mayores problemas que tienen los que llevan trabajando de otra manera toda su vida, porque no se pueden formular de la misma manera. Yo también creo, querido amigo. Aitor. Bueno, pues yo ahora, desde el punto de vista más empresarial, y la pregunta es, ¿esto va a servir para algo? Bueno, ya decía que hemos apostado por ello, pero no es que vaya a servir para algo, ya está sirviendo para algo. Y el hecho es que nosotros estamos contratando proyectos, POCs, pruebas de concepto, poco a poco, ¿no? Pero estamos contratando proyectos con empresas finales de cuántica. O sea, no es que vaya a ser, es ya. Y vivimos de eso, o sea, que comemos de eso, quiero decir que tampoco es trivial. Entonces, sí, la cuántica ya está aquí. ¿Qué estamos haciendo? La cuántica no es coger algoritmos que tenemos de IA o algoritmos y ponerlos en un ordenador mucho más potente y ya está. No, es que tiene una matemática interna que lo cambia todo. Lo cambia todo y en esa matemática interna hay ventaja en el Quantum Machine Learning porque los modelos de repente son más precisos y más específicos a la vez, que eso no se da en la parte cuántica, o sea, en la parte de Machine Learning clásico. Los algoritmos de optimización te dan el mejor escenario óptimo, ¿vale? En base a las restricciones, de forma holística, no particionando el problema por trozos. O sea, hay ventaja de negocio y nosotros, ya os digo, estamos ya contratando, ¿no? Entonces eso ya es una realidad. Es verdad que tenemos que formar a ingenieros, pero no solamente de físicos, matemáticos, no, ingenieros informáticos, filólogos para NLP cuántico, filósofos, economistas, gestores de proyectos, empresarios, todo el mundo va a entrar. ¿La IA va a ser cuántica o no va a ser? Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el premio Nobel del 2024. Entonces, es así. ¿Casos de uso? Pues ahora claro que hay casos de uso que podemos aplicar tecnologías cuánticas con una ventaja de negocio, pero esto va a ser como Internet. Nadie se imaginaba que con Internet pues iba a poder contratar un viaje, ¿no? O otras muchas aplicaciones. Nadie sabe qué va a pasar con la computación cuántica, pero que es imparable, que está aquí ya y que si no lo hacemos nosotros, esas aplicaciones a nuestras empresas van a venir otros y lo van a hacer por nosotros, eso ya es una realidad hoy. Y luego, las grandes empresas de nuestro tejido circundante, y puedo decir nombres, pero bueno, BBVA, Repsol, Iberdrolas, ya tienen sus equipos internos de cuántica. O sea, están trabajando en cuántica con equipos internos. O sea, es una realidad.
Entonces, no sé a qué... Y en silencio. Bueno, en silencio, pero los tienen. Entonces, bueno, si las grandes empresas que miran el euro y no invierten sin haberlo pensado muy bien, ya están en ello, pues nosotros también tenemos que estarlo. Y tenemos que hacerlo entre todos. Y tenemos que animar a las empresas finalistas a que sean innovadoras, porque si no lo son innovadoras hoy, mañana serán usuarios finales. Yo solo un apunte. Y que nadie sabemos nada. Bueno, Porque esta tecnología está en evolución, en desarrollo. Existen una serie de modelos y algoritmos, pero todos los hemos probado y sabemos sus virtudes y sus defectos. Sabemos hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan. Es decir, todos, aunque tengan equipos, podemos seguir trabajando y colaborando. Eso es lo importante. no. Pero que esto ya lo hemos vivido, ¿eh? No hay nada nuevo. O sea, cuando estamos en la IA en el 2000, decían, pero para que vayas a hacer con IA una predicción de riesgo, si lo puedes hacer con una Select, dice, hombre, no es lo mismo. ¿Para qué voy a hacer automatizar las nóminas en una empresa con un ordenador si las hacemos con máquinas de escribir? Hombre, pues es imposible que un ordenador pueda hacer las nóminas con toda la variabilidad en 10.000 empleados personalizada. Es imposible, porque cada uno tiene una nómina diferente. Pues nada, lo pusimos en su día, en mi vida anterior de consultor de SAP, la pusimos y a los 2 meses dijimos, ahora os la quitamos y volvéis a la máquina de escribir. No, mejor así. Bueno, pues es posible, pues esto también es posible. Para terminar, ¿qué opinas tú? Pues como me has dejado decir lo que quiera, ¿no? Y tengo un sesgo claramente hacia los materiales. Yo creo que la cuántica no solo es computación cuántica. Hay muchas más cosas alrededor. Y animaría a la gente a acercarse a la cuántica desde otras perspectivas, porque eso va a ayudar a tener la famosa masa crítica y que la gente comprenda y que las empresas comprendan qué estamos haciendo, qué es, ¿no? Y que se pueda usar. Entonces, nada, pues un poco la idea es conseguir, como cuando calientas aceite encima del agua, que al principio se hacen pequeñas islitas y cuando ya se alcanza la temperatura aquello se mezcla, pues tenemos que aspirar a tener el aceite mezclado con el agua, que la cuántica no sea más que una rama más de la tecnología, pero que esté imbuida en todas partes, que no sea, es como la nanotecnología en su día se definía la ciencia por el tamaño de lo analizado, ¿no? No. Todo es a nivel atómico nanotecnológico y a nivel macroscópico no lo es, pero al final el principio del fondo, o sea, el principio que trasciende eso es común para todo, ¿no? Entonces la cuántica está ahí detrás de todas las cosas. La primera revolución cuántica parece que ya la tenemos asumida como que esos principios son asimilables por cualquiera, ¿no? Porque cuando lleguemos a la tercera revolución cuántica, a lo mejor es esta de la mezcla de la IA cuántica, ¿no? Pues asumiremos que todas estas computaciones cuánticas son, claro, como no, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir evolucionando, pero desde todos los puntos de vista, no solo desde algoritmos o desde... Vamos a abordarlo desde todos los puntos de vista y para eso tenemos pues, el CSIC, una estructura enorme, multidisciplinar, capaz de hacer muchas cosas y en España la ciencia es de altísima calidad, los centros tecnológicos que hay son muy buenos, hay muchas posibilidades de hacer muchas más cosas de las que se hacen. Pues yo por terminar, solo decir que ya no voy a decir más porque lo habéis contado todo. Daros las gracias a Aitor, Víctor, Ana y Paco, daros las gracias dentro de ICE, de ITCL y de que hayáis venido a mi querida ciudad de Burgos. Un abrazo. Me ha dado miedo cuando has preguntado que si la computación cuántica servía para algo, porque imagínate que te dicen que no, ¿qué hacemos aquí todos?
Pero bueno, bueno, me quedo con algunas conclusiones, es muy breve. Bueno, que es una realidad que ya está aquí, o sea que sí, sirve ya para algo. Se necesita formación y talento, tenemos que desaprender para abordar los nuevos retos y bueno, el 2030 efectivamente ya está ahí, que parece que es el límite que nos hemos puesto para muchas cosas, pero está ahí ya la meta. Y nada, que hay que colaborar y perder el miedo a imaginar e inventar, y no solo en computación cuántica. Bueno, pues son las 2:30 pasadas, llega el momento de la comida, supongo que lo estáis deseando. Bueno, pues podéis charlar con todos los ponentes, entre vosotros, y por favor, a las 3:30 reunidamos este foro. Os ruego puntualidad para que no se retrase demasiado. Muchas gracias.